Estimado público, sean bienvenidos a este video. En él, mis compañeros María Alejandro Santofimio Calderón, Nicolás Alejandro Triviño Sánchez, Carlos Samuel Murcia Arón y mi persona, Melelías Pérez Carrasquilla, les hablaremos sobre nuestro proyecto dirigido a la Feria de Ciencias, Matemáticas y Tecnología que tiene lugar en la ciudad de Florencia, Caquetá. Nuestro proyecto tendrá como fundamento la propiedad del magnetismo, así que hay mucho que hablar en esto. Sin más dilatación, vamos a comenzar. Pero antes de entrar en el sustento profundo de nuestro proyecto, conozcamos un poquito de conceptos. Empecemos por el más básico, magnetismo. Esta no es una fuerza por la que podamos hablar en singular, ya que hace parte de la radiación electromagnética junto a la misma electricidad. A diferencia de esta, el magnetismo se manifiesta a través de fuerzas de atracción y repulsión que ocurren entre distintos materiales y cuerpos con energía magnética. Estos cuerpos producen los llamados campos magnéticos. Si bien todas las sustancias conocidas en el universo son afectadas por el magnetismo, no todas lo hacen de la misma manera. Algunos materiales como los denominados ferromagnéticos, tanto como el hierro, el níquel, el cobalto y las aleaciones que se puedan producir, son particularmente propensos a ello y por ello pueden construir imanes. Muchos de estos pueden ser de origen natural o muchos de estos se pueden construir de forma artificial, tales por ejemplo los electroimanes, cuando se produce electricidad sobre ciertos materiales en específico. Todos estos imanes tienen dipolos magnéticos, dos polos de cargas distintas que reaccionan distinto entre ellos. La ley es básica: dos polos opuestos se atraen, dos polos similares se van a repeler. Estos dipolos pueden darse en una escala macroscópica. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el campo magnético terrestre, o de manera microscópica, por ejemplo, la orientación que tienen ciertas moléculas debido a la carga eléctrica de sus átomos. Y estas fuerzas de magnetismo juegan un rol bastante importante en las fuerzas elementales de la naturaleza. Existen por esto materiales diamagnéticos, los que no pueden o los que casi producen fuerza magnética o los que se dejan magnetizar con mucha dificultad. Los paramagnéticos, que son medianamente magnéticos, que tienen un poquito más de facilidad, o los ferromagnéticos, que ya los acabo de mencionar y que tienen alta magnetización. Seguimos con las características del magnetismo, el cual es que el magnetismo es un fenómeno físico en el que se presentan en ciertos materiales como los imanes o los materiales magnéticos, los cuales ejercen fuerzas de atracción o repulsión a distancia sobre otros materiales que pueden tener o no propiedades magnéticas. El magnetismo se relaciona estrechamente con la electricidad y así de forma de que así como una carga eléctrica está rodeada por un campo eléctrico, si se mueve se rodeará también de un campo magnético. Esto lo explica más a profundidad el científico Albert Einstein en los años 1905. Otra característica de los campos magnéticos es que son visibles solo cuando se hacen ciertos experimentos prácticos, en el cual se utiliza, por ejemplo, limadura de hierro o cualquier material que tenga propiedades magnéticas, el cual se acomoda en las líneas de magnetismo en sí del imán o el objeto en cuestión. A continuación mencionaré algunos físicos que fueron muy importantes para las teorías del electromagnetismo y el magnetismo. Uno de los principales físicos de estos fue Tales de Mileto, el cual consideraba que el magnetismo y la electricidad tenían el mismo origen, que eran las cargas eléctricas. Sin embargo, por los problemas eléctricos y magnéticos se llegaron a considerar que eran independientes hasta el año 1820, cuando se empezaron a analizar y hacer más estudios respecto a estas teorías. En 1820, Hans Christian Ørsted, que nació en 1777 y falleció en 1851, él observó que su aguja magnética se alteraba cada vez que pasaba cerca de un cable eléctrico. En conclusión, Hans llegó a pensar que cada vez que pasaba por un cable eléctrico llegaba como a crearse un campo magnético, el cual llegó pues a la conclusión de que el magnetismo y la electricidad están relacionadas. Observar en la construcción de unas estructuras que tienen arraigadas unos hilos amarrados con unas agujas, en el cual están suspendidas en el aire, pero al ingresar un campo magnético, como en este caso sería el imán, todas las agujas van a ir en dirección a ella. Algo para añadir: al frotar las agujas con el imán en una misma dirección, los electrones irán a esta misma.
creando de este modo un mini campo magnético que atraerá a otros metales ferrosos.